Dicen que en el corazón de México se guarda un secreto que ni la ciencia ha podido descifrar, ni la historia ha podido borrar. Un rostro que apareció de la nada en un pedazo de tela, un manto que, 5 siglos después, sigue intacto, resistiendo incendios, guerras y hasta el paso del tiempo. ¿Casualidad o un mensaje eterno? Para millones, es la prueba viviente de que la Virgen de Guadalupe descendió del cielo para hablarle a un pueblo destruido. Para otros, no es más que una construcción ingeniosa, un mito que mezcla religión, política y poder. Pero hay algo que nadie puede negar. La tilma de Juan Diego existe y su imagen no se comporta como ninguna obra humana conocida. En sus ojos, dicen, se esconden figuras diminutas. En sus estrellas un mapa del cielo, en sus colores un lenguaje secreto. Entonces, ¿qué es realmente la Virgen de Guadalupe? ¿Un milagro divino que desafía toda lógica? ¿O la leyenda mejor construida de la historia de América? Lo único cierto es que detrás de esta imagen hay un misterio que sigue vivo. Un misterio que desde hace casi 500 años mantiene al mundo en silencio, expectante, temblando entre la fe y la duda. Y hoy vamos a abrir ese misterio. Año 1531. Han pasado apenas 10 años desde la caída del Imperio Mexica, y la tierra de Anáhuac sangra todavía. Las ciudades están en ruinas, los templos destruidos, los dioses antiguos silenciados. La grandeza de Tenochtitlán se ha convertido en escombros, y en su lugar se alza un dominio extranjero que impone su fe y su poder con hierro y fuego. Las epidemias arrasan sin piedad: viruela, sarampión, enfermedades desconocidas que exterminan comunidades enteras en cuestión de días. Donde antes había cantos y flores, ahora hay llanto y desesperanza. Los sobrevivientes caminan cabizbajos, se sienten huérfanos, abandonados tanto por sus dioses como por los hombres que los gobiernan. La esperanza parece extinguida, como una llama que se apaga lentamente bajo el viento de la derrota. En medio de este escenario oscuro, los indígenas se preguntan: ¿dónde está el consuelo? ¿Dónde está la justicia? ¿A quién clamar en medio del silencio? Parecía que el destino estaba sellado, que aquel pueblo estaba condenado a la obediencia y al olvido. Pero justo en ese momento de mayor dolor, cuando todo parecía perdido, algo imposible estaba a punto de suceder en un cerro solitario al norte del lago de Texcoco. Un hecho que no solo cambiaría la vida de un hombre sencillo, sino que encendería una luz eterna en el corazón de un continente. En medio de aquella tierra devastada vivía un hombre sencillo. Su nombre era Juan Diego Cuauhtlatoatzin. No era sacerdote, ni guerrero, ni noble. Era un campesino humilde, un hombre del pueblo, invisible para los poderosos. Huérfano desde niño, convertido al cristianismo, pasaba sus días caminando largas distancias para escuchar misa. Su vida parecía destinada a la rutina silenciosa de los olvidados, hasta que, sin saberlo, el destino lo había elegido para un papel imposible. Porque la historia no siempre llama a los grandes reyes. A veces elige a los más pequeños, a los más débiles, a aquellos que nunca imaginarían cargar con un mensaje capaz de cambiar al mundo. Juan Diego no tenía riquezas, ni educación, ni prestigio, pero tenía algo que nadie más poseía: un corazón dispuesto a escuchar. Y fue precisamente en ese corazón donde, un amanecer de diciembre, se sembraría el misterio que marcaría para siempre la fe de millones. Un hombre común estaba a punto de encontrarse cara a cara con lo extraordinario. El escenario de esta historia no fue elegido al azar. El cerro del Tepeyac, un lugar que ya cargaba siglos de misterio, estaba destinado a convertirse en el epicentro de lo imposible. Antes de la llegada de los españoles,
Allí se alzaba un templo dedicado a Tonantzin, la gran diosa madre de los pueblos originarios. Las multitudes subían al cerro para rendirle culto, para ofrecerle flores, danzas y plegarias. Para los antiguos, ese monte era un puente sagrado entre la tierra y lo divino. Pero tras la conquista, el templo fue derribado y el silencio se apoderó del lugar. Un silencio pesado, casi intocable, como si las piedras aún guardaran secretos que nadie se atrevía a despertar. Y fue allí, precisamente en ese sitio cargado de historia y devoción, donde el cielo eligió manifestarse de nuevo. ¿Era simple coincidencia? ¿O había una intención más profunda, un mensaje que unía a la antigua diosa indígena con la nueva figura que estaba por revelarse? El Tepeyac no era cualquier monte. Era el lugar donde pasado y futuro estaban destinados a encontrarse. Y en ese cruce de mundos, la historia estaba a punto de encenderse para siempre. Era el amanecer del 9 de diciembre de 1531. El aire frío cortaba la piel, y el silencio del valle parecía envolverlo todo. Juan Diego caminaba solo, rumbo a Tlatelolco, cuando de pronto algo ocurrió. Un canto extraño, dulce, casi sobrenatural, se elevó en el aire. No era música de flautas ni tambores indígenas, tampoco himnos cristianos. Era una melodía que parecía descender del cielo mismo. Confundido, buscó con la mirada el origen de aquel sonido. Y entonces lo vio. Un resplandor brillante coronaba la cima del Tepeyac. Una luz tan intensa que no cegaba, sino que atraía. El corazón de Juan Diego latió con fuerza. El cerro parecía arder con un fulgor imposible, como si el cielo se abriera sobre la tierra. En ese instante entendió que no era un hombre más en su rutina. Estaba a punto de ser testigo de algo que superaba toda lógica. El canto seguía, cada vez más nítido, cada vez más cercano. Era el llamado a un encuentro que cambiaría para siempre la historia de México. El misterio había comenzado. Juan Diego subió al cerro, atraído por aquella luz que lo envolvía todo, y allí en la cima la vio. Una figura resplandeciente, de belleza indescriptible, se alzó frente a él. Su rostro no era como el de las imágenes españolas. No era lejano ni extraño. Era cercano, sereno, con rasgos que parecían hablar directamente al corazón de los pueblos vencidos. Lo más sorprendente no fue solo su aparición, sino su voz, porque aquella mujer celestial no habló en latín ni en castellano. Le habló en náhuatl, la lengua de sus ancestros, la lengua que muchos habían querido silenciar. Juanito, el más pequeño de mis hijos. Le dijo con ternura, un mensaje sencillo, íntimo, pero cargado de poder. Era como si el cielo entero descendiera para hablarle al humilde, al olvidado. En ese instante Juan Diego no tuvo dudas. No estaba frente a una mujer común. Estaba frente a una presencia que lo superaba todo. Era el inicio de un diálogo entre el cielo y la tierra, entre la fe impuesta y la fe ancestral. Una voz que venía a reclamar un pueblo herido y a prometerle consuelo. Y esa voz acababa de elegirlo a él. Con voz suave pero firme, la mujer celestial le reveló su deseo. Quiero que aquí, en este lugar, se construya un templo. Un sitio donde mi amor y mi consuelo estén siempre para este pueblo. El corazón de Juan Diego se estremeció. Un templo. Él debía llevar ese mensaje. Un indígena pobre, sin influencia, sin palabra en la tierra de los poderosos. ¿Cómo podría convencer al obispo, el hombre más respetado y temido de la Iglesia en México? La misión era clara, pero parecía imposible. El humilde campesino debía hablar con la voz del cielo. Debía enfrentarse a la incredulidad, a las burlas, al rechazo. Y aun con miedo, Juan Diego no se atrevió a negarse. La fuerza de aquella mirada lo envolvió. La ternura de aquella voz lo sostuvo. Él no se sentía digno, pero entendió que había sido elegido. Así, con el alma temblando y el destino en sus manos, Juan Diego bajó del cerro. Llevaba en su corazón una orden divina y un peso inmenso, lograr que lo imposible se volviera realidad. Juan Diego, obediente,
caminó hasta la ciudad. Con el corazón acelerado, pidió hablar con el obispo Juan de Zumárraga, el hombre más poderoso de la Iglesia en la Nueva España. Al ser recibido, narró con sencillez lo que había visto en el Tepeyac. Contó del canto, de la luz, de aquella mujer resplandeciente que hablaba en náhuatl y le pedía un templo en su honor. El obispo lo escuchó en silencio. Y aunque sus palabras estaban cargadas de fe, su mirada era fría, distante. Zumárraga no veía a un mensajero divino. Veía a un indígena pobre, confundido, quizá engañado por su imaginación. Cuando Juan Diego terminó, esperaba comprensión. Pero lo que recibió fue duda. El obispo le dijo que volviera con pruebas, con señales claras de que no era un engaño. El corazón de Juan Diego se encogió. ¿Cómo podía él, un hombre simple, demostrar la verdad de lo que había visto? Había cumplido la orden del cielo, y aún así no lo habían creído. La fe humilde se había topado con la muralla de la autoridad incrédula. El mensaje parecía estrellarse contra el escepticismo del poder. Con el alma abatida, Juan Diego regresó al Tepeyac. Sus pasos eran pesados, su corazón dolía. Había cumplido la misión, pero el obispo no le creyó. Al llegar a la cima, se postró y con voz temblorosa le confesó a la señora lo ocurrido. Le dijo que no era digno, que eligiera a alguien más fuerte, más respetado, más capaz de llevar su mensaje. Entonces, aquella voz suave volvió a envolverlo. Escucha, hijo mío, el más pequeño de mis hijos. No te preocupes. No tengas miedo. Sus palabras no eran reproche, eran ternura. No lo regañaba por su fracaso. Lo levantaba con cariño, como una madre consuela a un hijo triste. En ese instante Juan Diego sintió algo distinto. Ya no estaba solo. El peso de la misión era inmenso, pero también lo era la fuerza de aquella presencia que lo acompañaba. Ella le pidió que insistiera una vez más, que no se rindiera, que confiara. Y aunque todavía dudaba de sí mismo, Juan Diego supo que debía volver, porque no hablaba en nombre propio, hablaba en nombre del cielo. Con la voz de la señora aún en su corazón, Juan Diego volvió al obispado. Esta vez llegó con más firmeza, convencido de que el obispo escucharía su petición. De nuevo relató lo sucedido en el Tepeyac. De nuevo habló del resplandor, de la voz en náhuatl, de la orden de construir un templo. Pero las palabras del indígena humilde seguían pareciendo demasiado grandes para ser ciertas. Zumárraga lo escuchó con atención, pero su semblante no cambió. En el fondo, seguía dudando. ¿Cómo creerle a un campesino pobre en un tiempo lleno de rumores y supersticiones? El obispo, precavido, no solo le exigió una señal más contundente, sino que ordenó discretamente vigilarlo. ¿Era realmente un mensajero celestial o un hombre inventando historias? Juan Diego salió de la audiencia con el alma desgarrada. Había cumplido, había obedecido, y aún así lo trataban como a un impostor. La intriga crecía, la desconfianza se hacía más pesada, y el milagro todavía seguía encerrado en el misterio. Los días pasaban y el corazón de Juan Diego se agitaba aún más. Esta vez, no por el obispo ni por las dudas, sino por el dolor más humano de todos. Su tío Juan Bernardino estaba muriendo. La fiebre lo consumía, su aliento era débil, y cada minuto parecía acercarlo al final. Desesperado, Juan Diego sabía que solo un sacerdote podía darle los últimos sacramentos. Y con el alma en vilo, decidió salir en busca de ayuda. Pero dentro de él ardía un dilema. ¿Y si la señora volvía a esperarlo en el Tepeyac? ¿Cómo detenerse cuando su familia se desangraba en la agonía? Entonces tomó una decisión que lo marcaría. Cambiaría de camino para evitar a la Virgen. No por falta de fe, sino porque en ese momento el amor por su tío parecía más urgente que cualquier milagro. Era un hombre dividido entre la fe y la sangre, entre el llamado celestial y el grito desgarrador de la muerte. Juan Diego caminaba rápido, con el corazón en pedazos,
sin imaginar que incluso en su intento de escapar, el cielo lo estaba esperando. Juan Diego avanzaba con prisa, decidido a esquivar el cerro del Tepeyac. Creía que esta vez no podía detenerse, que salvar a su tío era más importante que cualquier aparición. Pero en el camino alterno, una luz lo detuvo de golpe. El mismo resplandor que había visto días antes lo envolvió como un fuego suave, imposible de ignorar. Y allí estaba ella, esperándolo. No importaba cuánto tratara de huir, la señora lo alcanzaba, lo miraba con ternura, lo rodeaba con una paz que desarmaba cualquier resistencia. Juan Diego, avergonzado, confesó su huida. Le explicó que su tío agonizaba, que necesitaba un sacerdote. Pero la respuesta fue desconcertante, poderosa, definitiva. No temas. Tu tío ya ha sanado. Nada debe preocuparte. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? De pronto el peso que lo oprimía desapareció. El dolor, la desesperación, el miedo, se transformaron en calma. Ese instante le reveló la verdad. No podía escapar de su destino, porque lo sobrenatural ya lo había alcanzado. El cielo había decidido y él era el mensajero elegido. Tras consolarlo, la señora le dio la señal que el obispo había exigido. Lo llevó hasta la cima del Tepeyac y le señaló el suelo árido, seco, golpeado por el invierno. Era diciembre, tiempo en que la tierra duerme, en que las flores mueren bajo el frío. Y sin embargo, ante los ojos de Juan Diego, ocurrió lo imposible. Del polvo reseco brotaron rosas frescas, perfectas, cubiertas de rocío. No eran flores del valle, eran rosas de Castilla, traídas de tierras lejanas, imposibles de encontrar allí, y mucho menos en esa estación. Juan Diego quedó sin aliento. El aroma inundó el aire. Las manos temblorosas recogieron cada flor, y su corazón entendió que no estaba frente a un simple prodigio, sino frente a la prueba que rompería toda incredulidad. La Virgen le pidió que las guardara en su tilma, con cuidado, como un tesoro. Esa tela humilde, usada por un campesino, ahora se convertía en cofre del cielo. Con el pecho ardiendo de emoción y miedo, Juan Diego descendió del cerro. Llevaba en sus brazos no solo un ramo imposible, sino el destino de una fe que estaba a punto de revelarse al mundo. Con el manto apretado contra su pecho, Juan Diego caminó de nuevo hacia la ciudad. Cada paso era más pesado que el anterior, como si la tela que cargaba no solo guardara flores, sino el destino de un pueblo entero. En su mente se repetía la orden: llevar la señal al obispo. Sabía que lo esperaba la incredulidad, las miradas de desconfianza, el desprecio de los poderosos. Pero esta vez no caminaba solo. Sentía que aquella voz celestial lo acompañaba, sosteniéndolo en silencio. Al llegar al palacio episcopal, pidió ser recibido. Los criados lo miraron con desdén, como siempre, pero accedieron a llevarlo hasta Zumárraga. El obispo lo esperaba severo, con los ojos cargados de duda. Juan Diego bajó la mirada, respiró hondo y se preparó para entregar la señal que cambiaría para siempre la historia. Lo que estaba a punto de desplegar en esa sala no era solo una prueba, era el inicio de un misterio que ningún hombre podría detener. Frente al obispo, Juan Diego abrió lentamente los nudos de su tilma. Las flores, frescas, perfumadas, comenzaron a deslizarse hasta caer al suelo, esparciendo un aroma imposible en pleno invierno. Pero lo que dejó sin aliento a todos no fueron las rosas, sino lo que quedó grabado en la tela. Allí, ante los ojos incrédulos de Zumárraga y sus acompañantes, apareció la imagen perfecta de una mujer de pie, rodeada de luz, con rostro sereno y mirada maternal. Un rostro que no pertenecía ni al mundo indígena ni al español, sino a ambos al mismo tiempo. Un silencio profundo invadió la sala. El obispo cayó de rodillas, sus ojos se llenaron de lágrimas, los presentes no podían creer lo que veían.
Era un retrato imposible, sin pinceladas humanas, sin explicación lógica. Una imagen surgida en un instante, en una tela humilde, para quedar marcada para siempre. Ese momento lo cambió todo. Ya no se trataba solo de la fe de un hombre sencillo. Era el nacimiento de un misterio eterno que aún hoy desafía al tiempo y a la razón. El silencio de la sala se quebró con un murmullo ahogado. Los presentes, incapaces de sostenerse de pie, cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros extendían las manos temblorosas, como si quisieran tocar lo imposible. El obispo Zumárraga, aquel hombre severo, incrédulo, se postró en tierra con lágrimas corriendo por su rostro. El poder ya no podía negar lo evidente. Ante sus ojos, lo divino había descendido en un lienzo humilde. El rumor corrió veloz. Una imagen del cielo había aparecido en la tilma de un campesino. Y lo que comenzó como un secreto entre paredes, pronto se convirtió en un eco imparable. Era el triunfo de la fe sencilla sobre la desconfianza del poder. El testimonio de que, cuando lo imposible se revela, nadie puede permanecer indiferente. Ese día, en aquella sala, se selló el destino de un símbolo que no dejaría de crecer. Un rostro que se volvería el más amado y venerado de toda América. Convencido por la señal, el obispo Zumárraga ya no dudó más. Lo que había presenciado no era un engaño, ni un truco, era un milagro. Conmovido hasta lo más profundo, dio la orden que sellaría la historia. En el cerro del Tepeyac debía levantarse una ermita en honor a aquella señora del cielo. El rumor se esparció como fuego entre la gente. Indígenas y españoles, pobres y ricos, todos querían ver el lugar donde la Madre de Dios había aparecido. El Tepeyac, antes un monte olvidado, se convirtió en el corazón palpitante de una nueva fe. Las manos de los devotos levantaron muros sencillos, pero cargados de esperanza. No era solo una construcción de piedra y barro, era el cumplimiento de una promesa. La fe ya no podía detenerse. Había nacido una devoción imparable, destinada a crecer más allá del tiempo, más allá de las fronteras, más allá de toda duda.